Buenas tardes, mucho gusto. Les saluda Gabriela y les presento a Pedro Julio, mi invitado. Mucho gusto. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias también. Qué bueno. Sí, gracias por aceptar la invitación, Pedro Julio. Pues fíjate que, como te comenté, ¿verdad? Hace algunos días, fíjate que yo actualmente estoy estudiando el diplomado de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿Cómo no? que es para principiantes. Fíjate que está siendo impartido por la organización mía, Mujeres Iniciando en las Américas, y bueno, pues ahí estamos aprendiendo varios temas en relación a la violencia contra la mujer, y también pues hemos conocido un poco cómo está el contexto guatemalteco actualmente. Fíjate que te quiero compartir sobre los hechos de un caso en particular. Este es el caso de la señorita Claudina Isabel Velázquez Pais. Ella, fíjate que tenía 19 años de edad y era estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la USAC. Fíjate que ella el día 12 de agosto, esto ocurrió en el año 2005, a las 8:30 de la mañana, pues salió de su casa junto con su hermano y se fueron para la universidad. Pasó el día y todo normal, y luego en la noche ella avisó de su casa que estaba en una fiesta y estuvieron en comunicación con sus familiares. El último contacto que tuvieron vía telefónica fue a las 11:45 de la noche aproximadamente. Luego ya no lograron establecer contacto. Pero fíjate que a las 2 de la mañana aproximadamente, los papás de ella fueron informados que era probable que ella estuviera en peligro. Entonces los papás decidieron que a las 2:50 de la madrugada llamaron a la PNC. A los pocos minutos llegó una patrulla de la PNC ahí a la garita de la colonia donde ellos vivían. Y entonces ya pues los papás les comentaron la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Con su hija, y que ya querían ver cómo iniciar una búsqueda ya más formal y todo. Pero fíjate que lo que pasó fue que los agentes les dijeron que iban a seguir patrullando y todo por el sector, pero que no podían hacer todavía una denuncia, que tenían que esperar 24 horas para poder reportar la desaparición de su hija. Entonces, luego los papás, en un segundo intento, ¿verdad? Fíjate que a las 5 de la mañana fueron ellos a una sede de la policía y intentaron nuevamente hacer su denuncia, y les volvieron a decir que tenían que esperar 24 horas. Tanto tiempo. Ajá, entonces fíjate que no lograron hacer la denuncia de la desaparición de su hija tampoco. Fue hasta las 8:30 que en una subestación de la PNC de San Cristóbal ya les tomaron por escrito la denuncia de su hija. Ya formal. Sí, ya más formal. Pero fíjate que de todas maneras pues ya fue tarde, lamentablemente, porque fíjate que a las 5 de la mañana recibieron los bomberos voluntarios de Guatemala ahí en su sede una llamada anónima en donde les indicaron que se encontraba un cadáver localizado ahí en la colonia Roosevelt. Y entonces pues en un principio fue identificado como XX, ¿verdad? Y ahí se presentaron pues los bomberos y demás personal de otras instituciones, ¿verdad? Que se presentan cuando se da este tipo de situaciones. Fíjate que el cadáver fue encontrado ahí en la colonia Roosevelt y fue encontrado con heridas de arma de fuego, toda la ropa manchada de sangre, con indicios de probable violencia sexual y con lesiones en todo el cuerpo. Luego se logró identificar que el cuerpo pues era el de Claudina Isabel, fíjate. Y entonces el cuerpo pues fue trasladado a la morgue del organismo judicial, y luego pues para ese entonces ya era el siguiente día, ¿verdad? 13 de agosto. Entonces ese 13 de agosto al mediodía les fue entregado el cuerpo a los padres de Claudina, fíjate. Entonces ya pues iniciaron el proceso del velorio y todo, ¿verdad? Pero fíjate que a pesar de todo lo que se vivió antes, ¿verdad? Fíjate que se presentó personal del MP ahí al velorio, porque puedes creer que ni en donde encontraron el cuerpo ni en la morgue del organismo judicial hicieron el proceso de la toma de huellas dactilares. Entonces imagínate, se presentaron ahí al velorio para querer hacer eso, ¿verdad? Entonces por supuesto que la familia se opuso al principio, ¿verdad? Porque imagínate, era el velorio, ¿verdad?
Ellas tenían que hacer Ajá. antes ese proceso. Sí, y entonces fíjate que los papás finalmente tuvieron que ceder porque por las presiones que hizo el personal del MP, porque estaban diciendo que si no permitían, eso era una obstrucción a la justicia, ¿verdad? Entonces finalmente tuvieron que acceder y se vio interrumpido el velorio, fíjate. Entonces, pues eso ocurrió en el 2005 y mira el año en el que estamos y lamentablemente fíjate que hasta el día de hoy no se ha logrado identificar al culpable o a los culpables, ¿verdad? Entonces no se ha hecho justicia y pues es lamentable, fíjate que la familia de esta joven luchó mucho por justicia, incluso el caso ya fue conocido en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fíjate, hasta allá. Y es lamentable conocer, pues, como te conté, ¿verdad? Todos los hechos que ocurrieron en este caso y como este caso hay muchos parecidos, ¿verdad? Aquí en nuestro país y es lamentable que pues nosotros vamos viendo que muchas personas que tal vez no están viviendo una situación de violencia son ajenas, ¿verdad? Pero han normalizado mucho la violencia en nuestro país, tanto las personas que están ajenas a eso como las mismas personas que viven algún tipo de violencia o principalmente violencia contra la mujer, ¿verdad? Fíjate que es bien triste ver eso. Y bueno, aparte de compartirte esos hechos de este caso, pues yo quería comentarte también pues algunas acciones que yo propongo desde mi postura como ciudadana, ¿verdad? Acciones que pues podrían contribuir desde mi pequeño círculo, ¿verdad? Entonces, pues también quiero compartirte eso. Pues yo lo que propongo es que desde mi círculo, por ejemplo, de familia, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, compañeros de estudio y demás personas que uno conoce cercanas, pues sensibilizarlas y concientizarlas sobre este tema, ¿verdad? Y principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres, ¿verdad? Darles a conocer que como mujeres tenemos derechos, que existe ya la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual fue establecida desde el año 2008 y actualmente sigue en vigencia. Que también contamos, ¿verdad? Afortunadamente también a raíz de que se luchó también con este caso de la joven y otro caso que también conoció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también ya contamos con una alerta de mujeres desaparecidas que se llama Isabel Claudina, ¿verdad? Para que las personas sepan que pues también ya tenemos estos lugares a donde abocarnos, ¿verdad? Si en algún momento se necesita, ¿verdad? Una emergencia. Por alguna emergencia, sí. Y pues también que las mujeres sepan y todas las personas, ¿verdad? Que existen diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Que son las que yo te comentaba el otro día, ¿verdad? Sí. Ya te detallaba en qué consiste la violencia física, psicológica, violencia económica, violencia sexual, ¿verdad? Sí. Principalmente. Para que pues sabiendo esta información puedan sensibilizarse y empoderarse, ¿verdad? Principalmente las mujeres, para que se animen a denunciar estos hechos y se pueda iniciar un proceso penal en contra de los agresores, ¿verdad? Entonces, pues también yo propongo que, por ejemplo, los docentes que laboran en los centros educativos públicos y privados y también los docentes universitarios, desde sus espacios puedan compartir con sus estudiantes, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, todo este tipo de información para que se vaya creando una cultura de denuncia, fíjate, y desde esas edades tan cortas se vaya conociendo este tipo de información para que vayan cambiando las cosas en las próximas generaciones, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Y también, como te digo, ¿verdad? Contarle a todas esas personas y a las demás sin discriminar por religión, por condición económica o por condición académica, ¿verdad? Porque fíjate que así como nuestro país, que es multilingüe, pues también las personas que hablan una lengua maya o personas que presentan discapacidad, ¿verdad? Algún tipo de discapacidad también son vulnerables, porque todos como población y más las mujeres somos vulnerables, ¿verdad? Entonces, pues yo propongo que podría, por ejemplo, si yo conozco a alguna persona que habla alguna lengua maya, pues ver la manera si hay alguna persona que habla el idioma de ella para poder ayudar a que traduzca esa información, ¿verdad?
para poder darle a conocer toda esta información que te compartí anteriormente. Y también, por ejemplo, si alguna persona presenta discapacidad auditiva, también, ¿verdad? Buscar el apoyo con alguna persona que sepa la lengua de señas para poder compartirle esta información y así lograr la manera de llegar a diversas poblaciones, ¿verdad? Y por último, también quiero compartirte que pues sería muy bueno que capaciten constantemente a todos los empleados públicos, principalmente de instituciones que trabajan dándole atención a las víctimas, ¿verdad? Las que trabajan cuando reciben las denuncias y les dan el seguimiento para lograr la justicia, todas estas personas que se involucran en este tipo de casos, ¿verdad? Para pues sensibilizarlas más, que sean más empáticas con las víctimas y lograr de esa manera evitar la revictimización para ellas, fíjate, porque a veces pues es bien duro vivir esa situación y poder ir expresarlo ante otras personas, ¿verdad? Es bien difícil, entonces pues que sean capacitadas siempre, ¿verdad? Para que se pueda dar el mejor abordaje posible a los casos. Entonces, pues esta es la información que yo quería compartirte, Pedro Julio. Pues muchas gracias por tu interés, gracias por tu atención y tu tiempo, te agradezco bastante. Muchas gracias a ti por la información y poderla compartir con otras personas. Gracias a ti y gracias a ustedes también por su atención.